Forbes Field in Pittsburgh, a host of gridiron greats. From the 30s to the present, good people, good friends. They played the game. Then came the best team that ever played, the 70 Steelers. Steelers' first round selection, Joe Green. That's caught out of the air. Absolutely unbelievable. The Pittsburgh Steelers are the champions of the National Football League. There are times when everything comes together. Steelers select Ben Roethlisberger. When a group of young men become a special team. The next coach of Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin. And he's in for the Pittsburgh Steelers. Touchdown. Where their accomplishments give them a time in history. 6 Super Bowls. Not only winning, but being the best. Magic Minka moment right there. Doing so with unselfish determination. TJ Watt, you gotta be kidding me. To be the best team, making the goal together. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos Esta Semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre y doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y doy las gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Esta Semana en Steelers. En este episodio, como siempre, vamos a comentar algunas noticias sobre nuestros Pittsburgh Steelers. Vamos a comentar sobre la práctica conjunta con el equipo de Buffalo Bills que se anunció recientemente. Vamos a comentar y analizar un poco la suspensión del quarterback Cameron Sutton, que fue revelado por la NFL, la sanción de la liga. Vamos a hacer un pequeño update de lo que es el salary cap y los movimientos que vienen de cara al inicio de la temporada regular. Y finalmente vamos a completar lo que teníamos pendiente de la evaluación de la clase de draft. Así que sin más, comencemos. La primera noticia que les quería comentar, el día lunes de esta semana, el 15 de julio, se anunció una práctica en conjunto con el equipo de Buffalo Bills, ¿ya? Esta práctica se va a llevar a cabo el día 15 de agosto, 2 días antes del segundo partido de preseason, partido en que específicamente el equipo de Pittsburgh recibe a los Buffalo Bills en Acrisure Stadium, ¿ya? Ese partido es el 17 de agosto, como dije, 2 días después. Y esta práctica, lo que se ha anunciado también va a ser en Acrisure Stadium. No va a ser abierta a público, ni tampoco se va a realizar en Latrobe, en St. Vincent College, donde el equipo de Pittsburgh tiene su training camp, ¿ya? Si ustedes siguen al equipo de Pittsburgh, saben que estas prácticas con otros equipos son bastante poco frecuentes en Steelers. Entre otras razones porque muchas veces estas prácticas se prestan o terminan en peleas o en escándalos entre los jugadores más que de mucha utilidad. Jugadores de ambos equipos muchas veces terminan mal y se da para polémica. Así que para mí este anuncio o esta práctica conjunto más que nada habla de la buena relación y de la confianza que hay entre los head coach de ambos equipos, entre Mike Tomlin por el lado de Pittsburgh y Sean McDermott como head coach de los Buffalo Bills, ahí en la fotografía, ¿no? Quienes ustedes sabrán se conocen, ¿no es cierto?, desde la época del college, jugaron juntos fútbol americano en college. En cuanto a ofrecer, ¿no es cierto?, y esperar un nivel de profesionalismo entre ambos equipos y de parte de los jugadores de ambas escuadras, ¿ya? Recordar la última vez que el equipo de Pittsburgh tuvo una práctica conjunta fue en el año 2016. En esa oportunidad recibieron al equipo de Detroit Lions y específicamente Pittsburgh y Buffalo también habían tenido una práctica conjunta anteriormente en el año 2014, pero eso cuando el head coach de los Bills era Doug Marrone, ¿ya? La segunda noticia que les quería comentar tiene que ver con el video introductorio que vimos recién. Como ustedes también sabrán, ¿no es cierto?, o habrán visto, el día 8 de julio fue un nuevo aniversario de la fundación de nuestros Pittsburgh Steelers, ¿ya? Data, como sabrán, ¿no es cierto?, del año 1933, cuando Arthur J. Rooney Sr., ¿no es cierto?, funda este equipo originalmente como los Pittsburgh Pirates, ¿ya? La fotografía ahí arriba, ¿no es cierto?, Rooney, y abajo el primer equipo de los Pittsburgh Pirates, no los Pirates del béisbol, sino que del fútbol americano, que posteriormente obviamente cambian su nombre a Pittsburgh Steelers. Me parece que esta es una linda oportunidad para recordar, ¿no es cierto?, y apreciar los valores de nuestro equipo, la historia que tiene, ¿no es cierto?, que pudimos ver muy brevemente resumida ahí en ese video introductorio. Y también, ¿no es cierto?, los valores arraigados, ¿no es cierto?, y la historia
arraigados en el equipo y en la familia Rooney en particular, y específicamente también, ¿no es cierto?, en la ciudad de Pittsburgh, ¿ya? Así que vaya el feliz cumpleaños número 91 a nuestros Pittsburgh Steelers. La siguiente noticia que les quería comentar, ¿no es cierto?, dice relación con esta noticia de la situación del cornerback Cameron Sutton, ¿verdad? Relacionado con este arresto, ¿no es cierto?, en la ciudad de Florida, en el estado de Florida, y esta grave acusación de violencia doméstica por parte de su pareja, hecho por el cual actualmente, recordemos, el jugador está en un programa de suspensión condicional prejudicial, situación que ya habíamos comentado previamente, ¿no es cierto?, en el episodio 12. Si quieren revisar ese video, lo hice, ¿no es cierto?, en el momento que se supo la noticia de la contratación de Cam Hayward en el equipo de Pittsburgh. Y a mí me parece nuevamente que vale la pena comentar, ¿no es cierto?, antes de lo estrictamente deportivo, comentar un poco lo que hay detrás, ¿no es cierto?, y lo extra fútbol. La liga, la NFL, anuncia una suspensión de 8 partidos sin pago, y esto lo determina tras la investigación propia de la liga. Recordemos que como está en este proceso, ¿no es cierto?, prejudicial, no hay un veredicto judicial ni una sentencia en relación a esta acusación. Probablemente no la haya tampoco. Eso lo sabemos, ¿no es cierto?, que se bajaron los cargos de felony a misdemeanor, que habíamos comentado. Y bueno, y esta investigación de la liga tampoco arroja, digamos, un veredicto o aclara, ¿no es cierto?, cuáles fueron finalmente los hechos, la gravedad de esto, sino que simplemente señala que el jugador, ¿no es cierto?, violó las políticas de conducta personal de la liga, y con eso, ¿no es cierto?, justifica la suspensión. Y si bien a nadie le puede sorprender este castigo, en el sentido de que todos sabíamos, ¿no es cierto?, que algún tipo de castigo iba a ser emitido muy probablemente, todos sabíamos que vendría el castigo. Lo que sí sorprende, y personalmente a mí también, es la extensión de este, ya que, como les dije, ¿no es cierto?, la duración del castigo es de 8 partidos. Eso, si lo vemos, digamos, es casi la mitad de la temporada. Se supone que lo mínimo por este tipo de problemas, ¿no es cierto?, de situaciones de violencia doméstica, como había sido, ¿no es cierto?, algunos casos anteriores, los precedentes de casos previos, en situaciones similares, se esperaba que lo mínimo sería de 6 partidos, y en teoría, ¿no es cierto?, con una apelación, eso pudiera haber bajado incluso tal vez a 4 partidos. Así que esto deja un poco la duda, un poco la pregunta, ¿no es cierto?, la preocupación de que si la base era 6 partidos, esto habrá tenido algún factor agravante, algún factor que le da mayor gravedad, que lo hizo llegar a 8 partidos. En concreto, Cameron Sutton puede regresar al equipo de Pittsburgh después del 29 de octubre. Hasta ahí dura la suspensión, eso es la semana 8 frente a los New York Giants. Después, en la semana 9 hay una semana libre, y recién podría volver a jugar, ¿no es cierto?, en temporada regular en la semana 10. Con la visita de Pittsburgh al equipo de los Washington Commanders el domingo 10 de noviembre, ¿no? En cuanto a los costos económicos, los más de $500,000 que el jugador se pierde por los partidos que no juega en sueldo, esto se regresa al salary cap de Pittsburgh. Y si ustedes me preguntan, el castigo económico más fuerte, ¿no es cierto?, por parte del jugador Cameron Sutton, lo recibe o lo sufrió por cerca de los $11 millones que perdió por este año de contrato con el equipo, ¿no es cierto?, de Detroit Lions cuando lo cortaron, que tenía asegurado ya por lo menos de este contrato 11 millones este año y tal vez 11 millones el año siguiente. El jugador puede participar del training camp, incluso puede jugar partidos de pretemporada, algo bastante, a lo mejor un poco extraño, y veremos finalmente si el equipo de Pittsburgh decide incluirlo en preseason, o no le va a permitir volver hasta cumplir el castigo de temporada regular. Luego, cuando parte la temporada, ni siquiera puede entrar a las instalaciones de Pittsburgh, esto por alrededor de 3 o 4 de las 3 o 4 primeras semanas de la temporada, y luego se va sigue incorporando gradualmente, primero a reuniones, ¿no es cierto?, y a la actividad no deportiva, o no de práctica, y después se iría incorporando las prácticas unas 2 o 3 semanas antes de que termine el castigo. Ahora, uno de los puntos que ha generado más especulación, ¿no es cierto?, es el hecho de que
de que el jugador Cam Sutton renunció a su derecho a apelar, ¿ya? A apelar este fallo, a apelar a la suspensión, donde habitualmente, y lo que llama la atención es que, como les decía, habitualmente en estas apelaciones se disminuye el número de semanas, ¿no es cierto? Se presentan factores atenuantes o algún antecedente que permita disminuir el castigo. Eso es bastante habitual, independiente del tipo de mala conducta, ¿no es cierto?, que se esté castigando. Personalmente, la verdad que no sé muy bien cómo interpretar este hecho. No sé si se trata de algún tipo de arrepentimiento o de asumir cierta culpa de parte del jugador, ya que por lo menos sus declaraciones inicialmente no fueron en esa línea. O simplemente, si digamos, el hecho se trata de querer dejar esto atrás, de tratar de no avivar más el tema, no volver a reflotarlo, sino que tratar de cerrar este episodio, ¿no es cierto? Y esto puede que sea tanto de parte del jugador como un requisito de parte de los Steelers, de a lo mejor no haber apelado para no seguir, ¿no es cierto?, reabriendo y reflotando este tema una y otra vez. Tal vez lo consideran, o de parte del jugador o del equipo, un castigo entre comillas justo para el error que se cometió. No lo sé. Como dije, una de las cosas difíciles de opinar en este caso es que como no hay un veredicto judicial, ni tampoco la liga aclara o esclarece finalmente cuáles fueron los hechos finalmente ocurridos concretamente, es difícil emitir un juicio. Les vuelvo a recordar, como comenté en ese video, ¿no es cierto?, episodio anterior, las acusaciones son tremendamente graves, y por lo mismo, ¿no es cierto?, la preocupación. Personalmente espero que esto no sea solamente un capricho de Mike Tomlin, de un respaldo, ¿no es cierto?, alguien que conoce, un jugador que conoce hace mucho tiempo y que respeta, pero que también no por eso, ¿no es cierto?, puede estar exento de haber cometido un error, y un error potencialmente grave. Así que espero que este respaldo, ¿no es cierto?, a Cameron Sutton no lo termine dejando mal, y que en el fondo, si bien el jugador puede haber cometido este error y todos tenemos derecho a arrepentirnos, ¿no es cierto?, y a una segunda oportunidad, que lo demuestre. Que lo demuestre con un carácter intachable y ni por nada, ¿no es cierto?, cayendo en situaciones cuestionables de este tipo, ¿no? Después quiero hacerles una leve actualización sobre el tema del cap space. Recordar esto es la situación al 8 de julio. El espacio libre, ¿no es cierto?, ahí está en el gráfico, para los Pittsburgh Steelers, actualmente $15,94 millones. ¿Por qué traje esta colación? Un poco relacionado con lo que conversamos en el episodio anterior. Este supuesto movimiento, ¿no es cierto?, de renovación de contrato, de extensión o de firma de un nuevo jugador que debiera venir prontamente, ¿no es cierto? Pero también recordar que hay ciertos gastos pendientes que vienen después del training camp, que tienen que ver con firmar, ¿no es cierto?, o asegurar los contratos de los jugadores que ingresan al practice squad. Eso no está considerado actualmente. Y lo segundo que también hay que considerar tiene relación con el cambio en la regla. En esta etapa del off-season, el salary cap se calcula con algo que se llama el Rule of 51. ¿Ya? Esto significa que el salary cap son el sueldo de los 51 jugadores más altos, todo esto sumado, ¿no es cierto? Pero cuando el roster se define en 53 jugadores, cuando se haga ese corte, ya no corre esa regla de los 51 más altos y hay que considerar a los 53, o sea, se agregan 2 jugadores más. Como generalmente son jugadores de sueldo bastante más bajo, eso rara vez excede el $1 millón por jugador. Entonces habría que considerar 2 millones más o menos para esto, pero también es un gasto que hay que considerar. Y luego tienen que ustedes tener presente que para entrar a la temporada regular, en general, el equipo de Pittsburgh al menos deja un espacio de $5 a 10 millones libres de cap space, ¿ya? Y esto es para tanto sueldos de potenciales jugadores que se puedan lesionar, a los cuales hay que seguir pagándoles el año, como también para reemplazar, ¿no es cierto?, con nuevos jugadores, ya que puedan salir como agentes libres durante el año, o para reemplazar eventualmente también a estas lesiones, ¿ya? Ahora, del otro lado, también hay que tener presente que eventualmente se podría generar más espacio de ser necesario, haciendo extensiones de contrato y renegociaciones, ¿no es cierto?, elementos o maniobras que ya hemos conversado previamente en otros capítulos. Bueno, finalmente, continuando, ¿no es cierto?, estos análisis de las clases de draft que venimos haciendo desde el episodio anterior, ¿no es cierto?, y haciendo estos viajes en el tiempo para poder comentar o analizar qué fue finalmente de una clase del draft. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, vamos a volver a viajar en el tiempo. Esta vez, para mi idea, ¿no es cierto?, es mantener esta brecha de 4 años, básicamente porque ya se definieron las opciones de quinto año, las negociaciones de segundos contratos, y está claro, bastante más claro, que rookies tienen un lugar en la liga y quienes tuvieron un paso más bien fugaz.
Vamos a viajar al año 2020 y vamos a analizar esta clase del draft del 2020. Esta es una clase particularmente bastante difícil de analizar, bastante atípica, ya que comienza, ¿no es cierto?, con una gran anomalía por parte del equipo de Pittsburgh, que es el trade del draft de primera ronda, ¿ya? De hecho, este 2020 fue la primera vez desde el año 1968 en que el equipo de Pittsburgh no tenía una selección de primera ronda en el draft, ¿ya? Y este trade de primera ronda, este trade, ¿no es cierto?, del pick de primera ronda, a estos jugadores que están en la pantalla, ¿no es cierto?, que son los que efectivamente se seleccionaron en ese draft, habría que agregar, ¿no es cierto?, este trade que ustedes recordarán, si no les recuerdo, fue por el safety Minkah Fitzpatrick. Entonces vamos a partir analizando un poquito de este trade, cómo resultó, qué condiciones tuvo, ¿no es cierto? Curiosamente, precisamente esta clase de draft conecta, ¿no es cierto?, dos trades bastante interesantes desde el punto de vista de analizar para Pittsburgh, ambos hechos por general manager diferentes, ¿no es cierto? Uno por Kevin Colbert en el caso del trade de Minkah Fitzpatrick y el otro por Omar Khan, y me estoy refiriendo después, ¿no es cierto?, al trade eventualmente del jugador Chase Claypool, ¿ya? Pero estos dos trades tienen un elemento en común bien importante y bien destacable de parte del equipo de Pittsburgh que vamos a analizar a continuación, ¿ya? Bueno, en relación al trade, ¿no es cierto? Todos saben el jugador Minkah Fitzpatrick, safety de la Universidad de Alabama. Él fue seleccionado con el pick número 11 en el draft del 2018. Supuestamente en ese proceso de draft, jugador muy apreciado y adorado por Mike Tomlin, pero también Pittsburgh tenía claridad que era inalcanzable, ¿ya?, para la posición que ellos seleccionaban y donde finalmente fue drafteado, ¿no es cierto?, en la posición número 11, ¿ya? En su momento, ¿no es cierto?, cuando sucedió este draft, estaba en su segundo año. Eso es importante de considerar al momento de draftear a un jugador, porque si está en su segundo año, significa que le quedan al menos 2 años de contrato de rookie, y si es de primera ronda, potencialmente extendible, ¿no es cierto?, al 5.º año, y con eso tienes control de jugador por más tiempo. Minkah Fitzpatrick tuvo problemas con el equipo de Miami, básicamente en relación a cómo lo usaron. El jugador no estaba muy conforme en cómo estaba siendo utilizado en el esquema de Miami. Se comenta que tuvo algunos conflictos con el head coach Brian Flores, y bueno, también a quien pudiera decir que está siendo, ¿no es cierto?, tan competitivo y un jugador, ¿no es cierto?, con ese carácter de siempre querer competir y disputar los primeros puestos, pudiera haber estado inconforme con la situación de tanking que estaba viviendo el equipo de Miami por esos años. Desde el otro, ¿no es cierto?, desde la otra vereda, en el caso del equipo de Pittsburgh, ese año, ¿no es cierto?, ustedes recordarán, fue la lesión del quarterback Ben Roethlisberger, ¿ya? Se lesionó el codo en el segundo partido y estuvo fuera toda la temporada. Entonces, es razonable asumir, por una parte, que el equipo de Miami, ¿no es cierto?, razonablemente esperaba que este trade, ¿no es cierto?, por un pick de Steelers pudiera ser potencialmente un pick muy alto, ¿ya? Estamos hablando de un equipo de Steelers que se quedaba sin su quarterback franquicia y que obviamente tenía un futuro incierto, así que es razonable pensar que en el fondo el equipo de Miami esperaba un pick alto, ¿ya? Finalmente, uno de los elementos que juegan, entre comillas, a favor de Steelers en este caso, o en contra de Miami, según como uno lo quiera ver, es que finalmente el pick de Steelers fue en el pick número 18, ¿ya?, de la primera ronda, o sea, un pick no demasiado alto. Y después, como sale en la gráfica, ¿no es cierto?, además de ese pick de primera ronda, a cambio el jugador Minkah Fitzpatrick, hicieron un swap de picks. En ese mismo 2020, Pittsburgh mandaba su 5.ª ronda y recibía una 4.ª, o sea, subía, ¿no es cierto?, una ronda en el 2020, a cambio de bajar de 6.ª a 7.ª ronda en el draft del 2021, ¿ya? Bueno, y cómo resultó todo esto, y un poco lo que yo encuentro la parte destacable, ¿no es cierto?, de este trade, tiene que ver con esta capacidad del equipo de apostar, ¿no es cierto?, tanto del general manager como del dueño, de apostar, entre comillas, por Mike Tomlin, ¿no es cierto?, de ver la capacidad que iba a tener el head coach de llevar este equipo a un récord aceptable y no sacar, ¿no es cierto?, una primera o segunda selección, a pesar de no tener a Ben Roethlisberger, ¿no es cierto? Recordar, ese año fue el año que jugó Mason Rudolph, que después jugó Devlin Hodges, así que fue un año bien accidentado. Y aún así, ¿no es cierto?, Mike Tomlin saca adelante al equipo y claramente, ¿no es cierto?, ahí también hay una decisión
que puede ser criticable. El equipo de Pittsburgh se la juega por este regreso de Ben Roethlisberger, por seguir construyendo alrededor de Ben, en vez de entrar en definitiva en un rebuild, ¿no es cierto?, completo, y en usar esa primera ronda para elegir un nuevo quarterback o empezar a planificar la sucesión de Ben. Claramente fue un equipo que no se fue a tanking, sino todo lo contrario, siguió luchando. Minka Fitzpatrick, todos saben, un jugador que ha sido 3 veces All-Pro, ha sido 3 veces seleccionado al Pro Bowl, fue en un año, ¿no es cierto?, líder en intercepciones de toda la NFL, y además Pittsburgh, ¿no es cierto?, le extendió su contrato, así que obviamente ha sido exitoso en el esquema de Pittsburgh. A cambio de eso, Miami con ese pick 18 seleccionó al tackle ofensivo Austin Jackson, que ha sido un jugador que ha tenido varias lesiones, sin embargo está bajo contrato hasta el 2026, firmó una extensión de contrato por 3 años por $36 millones y actualmente es el tackle derecho titular del equipo de Miami, ¿ya? Este no es, digamos, esta semana en Dolphins, ni somos expertos en el equipo de Miami, así que no vamos a entrar en mayores detalles de cuál será finalmente el valor de este jugador, pero esa es la situación actual, concreta y objetiva en que está ese jugador que llevaron a cambio, ¿no es cierto?, de Minka Fitzpatrick. Con ese pick de cuarta ronda que adquirió o que subió, ¿no es cierto?, el equipo de Steelers, seleccionaron al guardia Kevin Dodson, ya vamos a hablar de él más adelante en la selección de los jugadores. Miami con esa quinta ronda, en la posición número 154, sacó al defensive end, ¿no es cierto?, a Jason Strawbridge, que es un jugador que ahí se ve en la gráfica, tuvo estadísticas bastante discretas y salió de la NFL en el 2021. Así que no hay mucho rédito en esa selección. Y después la séptima ronda del 2021, que tuvo Pittsburgh, ¿no es cierto?, que ceder para bajar de la sexta a la séptima. Con esa pick 245, Pittsburgh selecciona safety Trey Norwood. No lo vamos a analizar más en detalle porque es de la clase draft del 2021, que corresponde que analicemos el próximo año, pero actualmente no está en el roster de Steelers. Y dejaremos ese comentario solamente. Y la selección que tuvo Miami a cambio de esa séptima ronda, que fue una sexta ronda del 2021, Miami lo usó para un trade con los Kansas City Chiefs, que finalmente tampoco dio rédito en ningún jugador muy destacado o específico, ¿ya? Así que obviamente, bueno, este movimiento fue beneficioso para Steelers y debe influir al momento de considerar y evaluar esta clase de draft, ¿ya? Vamos en concreto ahora a lo que son las selecciones de jugadores. El primer jugador seleccionado, ¿no es cierto?, en ese draft por Steelers en la segunda ronda con el pick 49 es el wide receiver Chase Claypool de la Universidad de Notre Dame. Y aquí se pudiera de nuevo criticar que nuevamente se incurre en el error de seguir pensando en construir alrededor de Ben Roethlisberger en vez de buscar un plan de sucesión o de construir en otras posiciones, se le da un arma más, ¿no es cierto? Y también comentar en este punto que Pittsburgh tiene esta fama de draftear muy bien a los wide receivers, y este es un buen ejemplo de que no siempre es así, ¿ya? En el momento, la verdad que parecía un prospecto con bastante interés, bastante interesante, o hype, ¿no es cierto?, por el físico particularmente, un jugador de 6 pies 44 pulgadas, 230 libras, bastante corpulento, y un juego bien físico. Pero fue el wide receiver número 11 seleccionado en ese draft, y la verdad es que en defensa, ¿no es cierto?, de lo que hizo Kevin Colbert, no hubo tampoco grandes nombres de wide receiver seleccionados después de él, ¿ya? Pero sí dejó pasar o se seleccionaron justo en las posiciones siguientes jugadores bastante relevantes como el cornerback Jalen Johnson, que está ahora en Chicago, o el cornerback Tremont Dix del equipo de Dallas, ¿ya? De nuevo hablando de esta fama de mal ojo, ¿no es cierto?, o dificultad para detectar el talento en los esquineros por parte de los Steelers, ¿ya? Y otro jugador que hubiese sido bien interesante pensar cómo se hubiera escrito la historia si Pittsburgh lo selecciona, que salió seleccionado después de Claypool, fue el quarterback Jalen Hurts, ¿ya? El quarterback del equipo de Filadelfia. Esto por nombrar solamente algunos, ¿ya? Ahora, el año de rookie de Chase Claypool fue sin duda su mejor año. Su año 2020 tuvo 62 recepciones en 109 targets para 873 yardas. Eso le dio un promedio de 14,1 yardas por recepción. Anotó 9 touchdowns por recepción, más 2 touchdowns por tierra, y su recepción más larga fue de 84 yardas. Así que inicialmente parecía bastante prometedor. Sin embargo, este jugador fue decayendo tanto en producción, ¿no es cierto?, como en su nivel de juego,
me parece personalmente a mí algunos problemas como de cabeza, ¿no es cierto? No sé si llamarlo de madurez, pero no hay, no me parece un interés o una entrega, un compromiso con lo que significa el fútbol, ¿no es cierto? Y lo físico que tiene esto. Y finalmente, ¿no es cierto? Es así como en la semana bye del año 2022. Este jugador se anuncia que se va en un trade al equipo de Chicago, ¿ya? Que lamentablemente para mí esta parte es lo mejor de este pick, no el jugador en sí, sino que finalmente que este trade, ¿no es cierto?, que se manda a Chicago por un pick de segunda ronda. Y aquí está, ¿no es cierto?, el otro ejemplo de cómo apostar y elegir bien, porque en el fondo la importancia de los GM de ver el valor en el momento y de proyectar lo que pueden ser estos picks de cara al draft, porque en ese momento Chicago no estaba, digamos, en una posición demasiado comprometida, no seleccionada entre los primeros equipos. Se rumorea o se comentó en su momento que incluso, por ejemplo, Green Bay también ofreció picks por Chase Claypool, y en ese sentido eh, Omar Khan, ¿no es cierto?, el general manager, junto con quienes toman la decisión en Pittsburgh, se habrían inclinado por Chicago, y a la larga lo que pasó es que este termina siendo el pick número 32. Chicago, después de este trade, no vuelve a ganar ningún partido en toda la temporada y llega a obtener la primera selección global, y con eso, ¿no es cierto?, se transforma en este pick número 32, que el equipo de Steelers, con ese slot, ¿no es cierto?, con esa selección, el equipo de Steelers elige al quarterback Joey Porter Jr., que actualmente, ¿no es cierto?, muy prometedor en nuestro roster. Así que esta es la parte más rescatable, ¿no es cierto?, más positiva finalmente de todo este trade. Nadie podría haber pensado en ese momento que iba a pasar todo eso. De ahí lo interesante, ¿no es cierto?, este ejercicio de mirar hacia atrás y recapitular, ¿no es cierto?, cómo se han dado las cosas. En concreto, Claypool se fue a Chicago, jugó 7 partidos en Chicago en 2022, ese mismo año, y jugó solamente 3 partidos en 2023, luego quedó inactivo. Al final de la temporada fue en un trade a Miami por un late pick swap, y esto habla también de la devaluación, ¿no es cierto?, de la pérdida de valor, desde pasar de una segunda ronda a simplemente un swap de picks de quinta, sexta o séptima ronda. Y actualmente, ¿no es cierto?, después fue al free agency y actualmente está tratando de quedar en el roster del equipo de Buffalo. Así que curiosamente, y relacionándolo con la noticia que comentamos al principio, lo vamos a ver en esta visita o en esta práctica conjunta en Acrisure Stadium antes del partido con los Bills. El siguiente jugador, ¿no es cierto?, seleccionado en la tercera ronda con el pick 102, se trata del edge rusher Alex Highsmith, jugador de la Universidad de Charlotte. Sin duda el mejor pick, la mejor selección de este draft, ¿no es cierto? También recordar que este fue un pick compensatorio, este pick de tercera ronda, que el pick original de Steelers de tercera ronda se le había enviado a Denver por el trade de Devin Bush, ¿ya? Así que usaron este pick tardío para seleccionar a Highsmith, y la verdad es que en ese momento Highsmith entró solamente como un jugador de profundidad. En ese momento los titulares en la posición de rusher eran tanto TJ Watt como Bud Dupree, así que se seleccionó este muchacho para hacer depth, pero no sé, uno nunca sabe, ¿no es cierto?, cómo sean las cosas. Ese mismo año, en su año de rookie, hacia el final de la temporada, la lesión de Bud Dupree, ¿no es cierto?, la lesión de ACL, forzó a la titularidad de Alex Highsmith, y el jugador, la verdad, que respondió bastante bien, ¿ya? Eso forzó en parte, ¿no es cierto?, la partida de Dupree en agencia libre el off-season siguiente, y instauró o, ¿no es cierto?, consolidó a Alex Highsmith en su posición de titular, ¿ya? Una de las cosas destacables es esta capacidad, ¿no es cierto?, de rescatar talento de universidades pequeñas, como es la Universidad de Charlotte en el caso de Alex Highsmith. Si ustedes me preguntan, este jugador ha visto algo para acá su carrera, por obviamente el estrellato, ¿no es cierto?, y el rol dominante que tiene en la cancha TJ Watt, ¿ya? Muchas veces se le ha llamado, ¿no es cierto?, un jugador secundario, una especie de Robin, ¿no es cierto?, al Batman que sería TJ Watt, pero hay que destacar que es el único jugador de esa clase de draft que sigue actualmente en el equipo de Steelers, ¿ya? Tuvo una extensión de contrato por 4 años y $68 millones. En su carrera ha tenido 29,5 sacks en total. La mayor cantidad de sacks los tuvo en la temporada 2022, con 14,5 capturas. Y en esa temporada precisamente estuvo lesionado TJ Watt y estuvo fuera 7 partidos, ¿ya? Entonces eso echa un poco por tierra esta teoría de que en el fondo no hay Alex Highsmith sin TJ Watt.
tuvo 5 fumbles forzados el 2022, también lo más alto de su carrera, y tuvo 2 intercepciones en la temporada 2023, una de ellas para touchdown, ¿ya? Como dije, por esa extensión de contrato está bajo contrato con el equipo de Steelers hasta el año 2027, ¿ya? El siguiente jugador seleccionado en la cuarta ronda con el pick 124, el running back Anthony McFarland Jr. de la Universidad de Maryland. En ese momento este jugador supone que iba a aportar velocidad. En ese momento recordar que los running backs titulares, o los primeros running backs en el depth chart eran tanto el running back James Conner como Benny Snell, ¿ya? Y la verdad es que este jugador McFarland tuvo muy bajo impacto y nunca tuvo muchas oportunidades. Y esto se vio todavía, ¿no es cierto?, más exaltado o más exagerado al draft, ¿no es cierto?, el año siguiente, al seleccionar en la primera ronda al jugador Najee Harris, ¿ya? Y con eso finalmente no había espacio ni un rol alguno para el jugador Anthony McFarland, ¿ya? Así que tuvo pocas oportunidades, como dije, un mal pick. Algunos critican que este jugador se drafteó en la Universidad de Maryland, que era la misma universidad donde asiste el hijo Dino Tomlin, el hijo del coach Mike Tomlin, jugaba fútbol ahí, y a lo mejor eso vino a que se expusiera demasiado, que tuviera una sobreopinión, una sobreevaluación de este jugador por parte de Mike Tomlin. En lo concreto jugó solo 11 partidos en su temporada de rookie. Después se probó un poco como kick returner. Lo bloquearon en el roster de 53 el año 2023, pero cae en injury reserve después de la semana 1. Y la verdad es que de ahí finalmente sale del equipo. En los últimos meses brilló en la UFL con el equipo de los San Antonio Brahmas, y algo se ha comentado que potencialmente tendrá otra oportunidad de disputar y quedar en algún roster de NFL. No me queda del todo claro. La siguiente selección con ¿no es cierto?, este pick de cuarta ronda de 135, el guardia ofensivo Kevin Dotson de la Universidad de Luisiana. Recordar que este es el pick, ¿no es cierto?, del trade, parte del trade de Minkah Fitzpatrick. Y la verdad es que inicialmente este parecía ser un jugador solamente de depth, solamente un reserva para desarrollar. Fue el primer jugador drafteado que no fue invitado al Combine en esa clase, en ese año del draft. Pero la verdad es que como rookie fue bastante prometedor. En su temporada de rookie le tocó jugar 13 partidos por lesiones de otros jugadores, 4 como titular, y jugó bastante bien. Así que el 2021 lo pusieron como titular, como guardia izquierdo. Y esto es importante, la posición. Jugó 9 partidos. Después tuvo una lesión de tobillo el 2021 y quedó fuera todo el resto de la temporada. Y el 2022 volvió a iniciar la temporada como guardia izquierdo titular, pero empezó a tener varias inconsistencias, ¿ya? Se habla que tenía a lo mejor problemas de mala preparación, que llegaba fuera de forma física a los training camp y de la off-season. Y lo concreto es que al final de la temporada 2023, perdón, a inicio de la temporada 2023, después de firmar, ¿no es cierto?, en la agencia libre a Isaac Seumalo, al guardia, se va en un trade a Los Ángeles Rams. Se manda al jugador, ¿no es cierto?, y a la quinta ronda de el draft 2024, y a cambio, ¿no es cierto?, junto con una sexta ronda del 2025, Pittsburgh recibe la cuarta ronda del 2024, o sea, sube de quinta a cuarta ronda, un trade up, y recibe la quinta ronda del 2025, o sea, sube de sexta a quinta ronda, ¿ya? Dos trade up en draft consecutivos, uno que se hizo este año, el 2024, y el otro para el próximo año. Curiosamente, ese pick de cuarta ronda del 2024 que se obtuvo en los Rams, se ocupó ese pick en parte para hacer el trade con Filadelfia por Kenny Pickett, y eso permitió convertir ese pick de cuarta ronda en un pick de tercera ronda, con el que finalmente los Steelers seleccionaron al linebacker Peyton Wilson, ¿ya? Así que es bien interesante en lo que se puede convertir eventualmente ese pick de todo este movimiento. Pero en lo concreto con el jugador Kevin Dotson, curiosamente ha tenido mucho éxito con el equipo de los Ángeles Rams. Se dice, o lo que se justifica acá, es que en el equipo de Pittsburgh habría estado fuera de su posición natural, que es algo que se comentó en su momento. Hay que reconocer eso. Recordemos que en Pittsburgh lo hicieron jugar como guardia izquierdo, y ahora en los Rams está jugando como guardia derecho, y supuestamente en college esa fue la posición que más jugó, guardia derecho. Así que fue un jugador muy bien evaluado el año pasado por PFF, seleccionado como uno de los mejores guardias de la NFL, y eso le valió
una extensión de contrato que ya firmó con los Rams por 3 años y $48 millones, ¿ya? Así que ahí bastante criticable por parte de Steelers el manejo con este jugador, a lo mejor un problema de esquema, no lo sé, pero en el fondo un jugador que está ahora, ¿no es cierto?, causando impacto y demostrando que finalmente tenía talento más allá del que pudo mostrar en Pittsburgh. Ya los últimos 2 picks, en la sexta ronda, con el pick 198, el safety Antoine Brooks Jr., de la Universidad de Maryland, un jugador que supuestamente era bastante versátil, era un secundario bastante físico, que podía jugar cerca de la caja, ¿no es cierto?, como box safety, pero que en el peor de los casos iba a ser como profundidad y con un rol destacado en equipos especiales. La verdad que no pudo llegar a ninguna de estas cosas. En su año de rookie quedó solo en el practice squad. Después del año 2021 tuvo una lesión. Trató de estar en el practice squad de los Ángeles Rams, pero actualmente, ¿no es cierto?, jugó en la XFL, en la UFL y en la CFL, ¿ya? Pero está actualmente fuera de la liga. Y finalmente, con la séptima ronda, con el pick número 232, se seleccionó al defensive tackle Carlos Davis, de la Universidad de Nebraska. Claramente, ¿no es cierto?, en esta séptima ronda, un jugador solamente de depth. Se esperaba que pudiera tener un rol de rotación detrás de Tyson Alualu, y eventualmente reemplazó a otro defensivo que no fue muy exitoso, que fue el liniero Daniel McCullers. Había cierta esperanza con esta selección de reemplazar a un jugador tan relevante o destacado como Javon Hargrave, ¿no es cierto?, que lamentablemente el equipo de Pittsburgh tuvo que dejar partir en agencia libre. Obviamente no llegó ni cerca de eso. En la temporada 2020 como rookie jugó solo 7 partidos, el 2021 solamente 4 partidos, y el 2022 ya cae al practice squad. Es elevado al roster en la semana 8 para enfrentar a Filadelfia. Juega 2 snaps defensivos y con eso obtiene el único sack de su carrera como profesional. Luego fue como agente libre al equipo de Atlanta, pero no logró quedar en el roster de 53 y eventualmente cae a la UFL, ¿ya? Finalmente, como para cerrar, ¿no es cierto?, y englobar todo lo que fue este draft del 2020, yo creo que básicamente entre el trade de Minkah Fitzpatrick y la selección de Alex Highsmith, con eso salvan, ¿no es cierto?, esta clase, pero no se puede dejar de mencionar, ¿no es cierto?, bueno, y eso si le sumamos la producción que tuvo en su año de rookie Chase Claypool, más lo que eventualmente obtuvo como rédito el equipo de Pittsburgh por el trade del jugador, que o sea, francamente es una anomalía total, pero en el fondo si uno mira todos esos aspectos positivos, difícilmente uno va a evaluar demasiado mal esta clase de draft, pero quedan obviamente tremendas dudas, ¿no es cierto?, tanto en los picks de los 2 jugadores de la Universidad de Maryland, el running back Anthony McFarland y el safety Antoine Brooks, y también el mal uso, ¿no es cierto?, el tema del mal uso de Dodson, un jugador que finalmente parece que tenía mucho más talento del que pudo demostrar, como dije, en Pittsburgh. Son claramente los puntos bajos o los puntos más criticables de esa clase de draft, ¿ya? Para irnos despidiendo, les quiero mostrar un poquito de video. Vamos a recordar un poco lo que fueron los highlights del jugador Chase Claypool en su temporada de rookie. Siempre un agrado, ¿no es cierto?, volver a ver pasar a Ben Roethlisberger. Y pueden ver ustedes un jugador de harto físico, ¿no es cierto?, tratando de sacar provecho de las jack y de estas contested catches. Como pueden ver, pase además muy bien lanzados por Ben en la posición precisa, pero el jugador con buena jugada, recepciones largas, ¿no es cierto?, vamos a ver alto touchdown, aquí los touchdowns por tierra. Este es el comentado partido contra los Eagles, en que anotó 4 touchdowns. Ese fue el segundo. Este es el tercer touchdown en un pase de pantalla. Y esta jugada la modifica Roethlisberger en la línea. Lo ve que está solo contra el safety y hace un cambio. Y con eso el cuarto touchdown. Jugados por tierra, como dije, lo usaban en estos sweeps. Y también hartas de estas atrapadas por el centro del campo, ¿ya? Atrapadas también acrobáticas ahí. Y estas atrapadas por el centro ahí recibiendo castigo, que eran unas cosas esperables por el físico del jugador y que fue precisamente lo que perdió y lo que empezó a ser muy poco confiable por el centro del campo, perdiendo pelotas, con drops, con intercepciones, que fue finalmente lo que lo sacó del equipo.
Pero ven ahí, ven, recibiendo castigo, sin miedo, todo eso parece que de alguna forma le pasó la cuenta. Y eventualmente está tratando de reinventarse, como les contaba ahora en Buffalo. Obviamente sigue teniendo el mismo físico. Así que, como les digo, yo creo que es un tema de cabeza y de querer exponerse o tener el deseo el commitment, ¿no es cierto?, que llaman, de comprometerse con el riesgo que significa todo ese castigo. Bueno, amigos, así vamos llegando al final. Estas semanas más bajas de NFL comienzan a llegar a su fin. Esta semana ya se comienzan a reportar los primeros equipos al training camp. Recordemos que nuestros Pittsburgh Steelers se reportan al training camp a fines de la próxima semana. Así que todavía vamos a tener un episodio más, un video haciendo un poquito un redondeo de lo que es el off-season y repasando cómo van a estar las unidades, ¿no es cierto?, y el roster de 90 de cara al training camp, para poder ya comenzar a analizar lo que va a ser el trabajo del equipo de Pittsburgh en el training camp y antes de los partidos de preseason, ¿ya? Así que nada, muchas gracias nuevamente por estar otro video más con nosotros. Los invito como siempre a darle me gusta al video para ayudarnos, ¿no es cierto?, con las visualizaciones, a siempre recomendarnos a sus amigos fanáticos de Steelers en español, a seguir nuestro canal, activar ahí las notificaciones en la campanita, y estamos en contacto ya sea a través de los comentarios de YouTube, de la cuenta de X, ¿no es cierto?, @Steelers en Chile. Seguimos trabajando y muy entusiasmados con lo que se viene de cara a esta nueva temporada y al training camp de los Steelers. Así que yo me despido diciéndoles como siempre, here we go Steelers. Hasta la próxima. Muchas gracias.